Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches para todos los que se han unido el día de hoy en nuestra Academia Genfar. El que les habla es Carlos Cerda y en verdad es un placer para mí poder tenerlos el día de hoy en nuestro primer evento de la Academia Genfar. Estoy muy felices de que nos están escribiendo de varios lugares de Colombia, Perú, Ecuador. Escríbanos en el chat desde dónde nos están escribiendo puntualmente y para saludarlos. Eh, Como les decía, hoy día iniciamos nuestra Academia Genfar, que es un evento destinado para ustedes. Este es una serie de eventos educativos, no para nosotros en Genfar, sino para ustedes, el personal de farmacia, que son la primera línea de batalla, como saben, en esta pandemia. Entonces, quiero dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy y quiero darles algunas recomendaciones generales. Comparto aquí. Listo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la Academia Genfar, que este es un evento donde nosotros estamos aprendiendo juntos. Quiero contarles el día de hoy cómo va a ser nuestra dinámica, que comenzamos con la bienvenida. Les quiero dar algunas recomendaciones generales para todos y todas. Después vamos con nuestra ponencia del día de hoy, que va a ser dictada por el doctor Julián Gaitán, que nos va a hablar sobre el uso de antibióticos y su consumo inadecuado. Después vamos a dar unos 15 a 10 minutos para preguntas y respuestas y finalmente la clausura, ¿no? Lo que le quería decir a continuación, que esta Academia Genfar inicia el día de hoy, 5 de agosto, como el tema que les dije, uso de antibióticos y su consumo inadecuado. A través de nuestro equipo de fuerza de ventas, nosotros les hemos compartido esta agenda, que vamos a tener distintos temas académicos, principalmente todos los jueves, en las fechas que ven acá a continuación, donde nuestra próxima fecha va a ser el próximo jueves 12 de agosto, donde hablaremos de recomendaciones, sospecha de pacientes COVID-19 y la automedicación en pandemia. Y después vamos a seguir con temas muy relacionados en el día de hoy, que son de sumamente urgencia para la labor de la farmacia, ¿no? Entonces, tengan por seguridad que vamos a seguir invitándolos en los siguientes eventos. Si puedan, tómenle una foto de la pantalla que ven ahorita para que puedan tenerlo a la mano y puedan recordar cuándo son las siguientes fechas. Recuerden que nosotros estamos iniciando a las 7:30 de la noche, que ya este evento está siendo grabado, ¿no? Entonces, para dar a continuación a nuestro evento, les tengo algunas recomendaciones, que este evento está solamente dirigido al profesional de la salud que prescribe y dispensa. Entonces, si hay una persona que no cumple el perfil, le pedimos amablemente abandonar el evento. Y tengo algunas recomendaciones muy generales, como les decía, que este evento está siendo grabado en vivo. Al final de la conferencia tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Vamos a utilizar el chat de consultas y de preguntas. Pueden ir a ver abajo, de ahí un chat para preguntas, o también nos pueden escribir a través del chat sus consultas, donde al final podemos ir a absolverlas con el doctor Julián Gaitán y también con nuestra gerente médica, Alexandra Vega, que también está conectada, que nos va a ayudar con las preguntas. Al final de la charla tenemos una encuesta para que nos digan qué les pareció la charla. Y lo más importante, y creo que no es lo último, sino que es primordial para nosotros desde Genfar, es que esta charla es para ustedes, es para disfrutarla y que puedan aprender todos los tips y recomendaciones que le vamos a dar en esta academia para su farmacia, ¿no? Y sobre todo para su crecimiento y desarrollo profesional. Y sin más que decir, que siempre que nosotros como Genfar y también con ustedes, que nosotros cuidamos a nuestros pacientes y clientes, ¿no? Recuerden que al final de esta conferencia, bueno, pasamos a estas encuestas y a todos los que están asistiendo al día de hoy en vivo se les va a llegar un certificado de asistencia, ¿no? Que en los próximos días se los estaremos haciendo llegar remotamente vía correo. Entonces, sin más que decir, damos el inicio a la conferencia.
No sé si por ahí me pueden ayudar con la cortinilla, por favor. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Julián Gaitán. Él es conferencista internacional, él es médico especialista en medicina familiar, director científico de la Sociedad Colombiana de Medicina General. También es miembro del Comité Científico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y, como les dije al inicio, es speaker nacional e internacional para distintos eventos. Entonces, damos la bienvenida. ¿Cómo estás, doctor Julián? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? De antemano, mil gracias por la invitación. Para mí es un gusto llevar conocimiento, ya que el tema de la salud nos compete a todos, no solo es a los médicos, sino regentes de farmacia, químicos, farmacéuticas. Es una responsabilidad de todos que hagamos una buena práctica al día a día y cada día mejoremos estas prácticas médicas, que en el beneficio es para nuestros pacientes. Así es. Sin más preámbulos, y si me permites, Carlos, vamos a iniciar con la presentación. Sí, claro. Sí, se escucha. Antes que nada, por favor, les voy a pedir el favor si están viendo la presentación en estos momentos. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí. Perfecto, listo, muy bien. Entonces yo no voy a entrar en más detalles, la idea es ir al grano. Y bueno, como muy bien lo dijo Carlos, al final vamos a tener una serie de preguntas, pero la idea es que esto va a ser más que una charla, es un debate y una conversación. ¿Por qué hemos querido y por qué Genfar tiene una preocupación por el uso de los antibióticos? Para nadie es un misterio que hoy por hoy estamos enfrentándonos a una situación que no estábamos esperados, que no sabíamos qué hacer ante esta situación de la pandemia, y con ello obviamente se generó durante el transcurso de esta pandemia un sinnúmero de errores, y dentro de ellos, si hay que admitirlo, fue la inadecuada prescripción de antibióticos, que no es nuevo, pero que en esta situación de la pandemia se ha visto de una manera importante. Solo para recordar y nada más para mencionar, y es que en esta situación de pandemia lo que hemos visto es que la prescripción de antibióticos se ha incrementado de una manera importante. Antibióticos no solo macrólidos, sino un sinnúmero de antibióticos. Por eso la introducción a esta charla es básicamente informar que hay unas indicaciones claras del manejo de los antibióticos en estas situaciones. Recordar, y muy seguramente, como muy bien les presentó Carlos, van a tener ustedes una charla específica solo para manejo de antibióticos y la pandemia, pero para introducir esta conversación y esta simposio, por decirlo de alguna manera, el uso inadecuado de antibióticos, pues no podemos ser ajenos a una realidad, y es la resistencia bacteriana del COVID-19. Saber, en principio, que el COVID-19 es una enfermedad que está producida por el SARS-CoV-2, que es un agente viral, es un virus, y los antibióticos no tienen ninguna evidencia en el manejo del SARS-CoV-2. Se ha considerado que los macrólidos tienen una importancia y una relevancia en esta situación, pero evidentemente la evidencia hoy por hoy nos ha permitido desestimar esto. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna relación en el uso de antibióticos con el COVID-19. Solo está indicado para el uso clínico hospitalario, y esto es debido a una complicación en el COVID-19, que es una neumonía bacteriana, una sobreinfección de la neumonía por SARS-CoV-2. No voy a detenerme en estas diapositivas, sencillamente solo para mencionar que el uso sistémico de la citromicina lo hemos visto en los escenarios de urgencias, específicamente en Colombia, que es la ciudad, en el país donde yo trabajo y doy las presentaciones. Hemos visto cómo el uso de macrólidos y quinolonas, ciprofloxacinas, específicamente, ha aumentado la posibilidad de arritmias y ha aumentado
las consultas a urgencias por dolores torácicos secundarios a un inadecuado uso de estos medicamentos. Y saber que el uso de doxiciclinas y quinolonas puede estar relacionado con interacciones catiónicas. ¿Qué significa esto? Que estos antibióticos tienen una alteración en la membrana de las células y generan un aumento del potencial de acción en las células, y lo que genera es un evento de arritmia y por ende un intervalo en el QT. Por ello la necesidad evidentemente de hacer una buena práctica, y creo que ustedes hacen hoy el protagonismo a orientar a los pacientes que se automedican, porque es una realidad en Colombia y creo que es una realidad en Latinoamérica. Hoy por hoy con la pandemia, ustedes como orientadores en salud y como dispensadores de medicamentos que tienen una función muy importante en esta cadena de entrega al medicamento a los pacientes, ustedes tienen que ser uno de los principales orientadores y la mano derecha de nosotros para disminuir esa autoformulación y para hacer una buena prescripción de los antibióticos en esta situación de la pandemia. Recordar que definitivamente el uso antibiótico y el uso de los agentes antimicrobianos es netamente clínico y médico. La prescripción de los antibióticos es de alguna manera, un rol que solo compete al médico. Esto aplica para Colombia y creo y estoy seguro que para toda Latinoamérica hay esta normatividad, que la prescripción médica, valga la redundancia, solo debe ser realizada por un médico. Y ustedes, como protagonistas en la entrega, en la asesoría, deben ser de alguna manera la mano derecha en la orientación y en la disminución de los errores en la prescripción de estos pacientes. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta presentación? Es básicamente, me voy a permitir leerlos, es hacer una evaluación objetiva del uso de los antimicrobianos, de los antibióticos, implementar estrategias efectivas y eficientes orientadas a mejorar el uso de los antimicrobianos, identificar áreas críticas en el campo del uso y la prescripción de los antimicrobianos, y establecer una cultura racional de los antibióticos en cada una de esas instituciones o en cada uno de los territorios. Es importante esta iniciativa porque la Organización Panamericana de la Salud, que es el territorio donde nos encontramos la gran mayoría de los participantes que estamos acá, se ha dado cuenta cómo los agentes antimicrobianos se han incrementado de una manera exponencial en esta situación de pandemia, y hemos visto cómo lastimosamente las pacientes con COVID-19 han tenido también un deceso debido a unos agentes bacterianos que tienen una resistencia muy, muy alta debido al uso inadecuado de los antimicrobianos. Por eso debemos tener en cuenta unas definiciones para hacer un adecuado uso de los agentes antimicrobianos y hacer un adecuado ejercicio de esta materia. Dispensación, ¿a qué hace referencia? Dispensación hace referencia a la entrega por parte del químico farmacéutico o el regente farmacia a través de las instituciones prestadoras en salud y o cadenas de droguerías y o instituciones hospitalarias, que son las únicas personas facultadas para entregar la prescripción o la fórmula médica de los agentes antibacterianos o de los antibióticos. Entiéndase bien, debe ser un QF o un regente en farmacia la única persona que entregue esta fórmula, que entregue estos agentes antibacterianos mediante una fórmula médica. Si por X o Y motivo no hay un regente de farmacia o no hay un QF, inmediatamente lo que se debe entregar, ¿ok?, es sencillamente bajo una prescripción médica, siempre bajo una prescripción médica. Ustedes deben orientar a ese usuario, a ese paciente, cómo se debe administrar, en dónde se debe almacenar, cada cuánto debe ser
de acuerdo a esa prescripción médica y orientarlo a cuál debe ser la mejor hora del día de tratamiento para esa dosis o esa prescripción que hizo el médico. Bueno, recuérdelo bien, ustedes pasan a ser protagonistas en esa entrega del medicamento y pasan a ser los asesores en esa buena práctica clínica de la entrega del medicamento y obviamente cumplir con los objetivos de la eficacia terapéutica. Concentración mínima inhibitoria. Este concepto es importante porque la resistencia bacteriana se ha aumentado y vamos a ver cuáles son las bacterias que más se han aumentado en esa resistencia, y es porque definitivamente esta concentración mínima inhibitoria, que no es más que una dosis de antibiótico, la mínima dosis de antibiótico para neutralizar o para de alguna manera parar esa colonización bacteriana, se conoce como concentración mínima inhibitoria. Esto es importante para nosotros los clínicos, entender cuál es la concentración mínima inhibitoria de los antibióticos, porque escogemos, de acuerdo a su concentración mínima inhibitoria, cuál es el mejor antibiótico. A una menor dosis, a una menor concentración, se logra una concentración mínima inhibitoria, se logra una disminución de la colonización bacteriana, por ende, el agente antibacteriano o el antibiótico va a tener una mejor respuesta. Dosis adecuada. La dosis adecuada es lo que nos permite a nosotros los médicos y los clínicos que prescribimos el antibiótico, es a una determinada dosis neutralizar inclusive el 50% de esa colonización bacteriana. Y se habla de que a una dosis adecuada inclusive se llega a casi el 90% de esa concentración mínima inhibitoria indispensable para controlar la infección bacteriana. ¿Ok? ¿Qué es el espectro? ¿Qué es el espectro de un antibiótico o de una sustancia o de un componente activo? El espectro hace referencia a los agentes que pueden neutralizar esta sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Una sustancia X puede eliminar un hongo, puede eliminar un agente bacteriano o puede eliminar un agente viral o puede eliminarlos a los tres, ¿ok? Eso hace referencia al espectro. Por eso hablamos en cuanto a antibióticos se refiere, antibióticos de amplio espectro, antibióticos de espectro reducido, cuando sencillamente van enfocados solo a determinadas bacterias o a un número de bacterias importantes, ¿ok? Por eso hablamos de espectro amplio o espectro reducido. ¿A qué se le conoce como falla terapéutica? Falla terapéutica es el concepto que define cuando un antibiótico que ha prescrito un clínico, un médico, en el tiempo correcto, con la dosis correcta, en los intervalos correctos y con la ruta correcta, y a pesar de hacer este checklist de la ruta correcta, la dosis correcta, los intervalos correctos, el paciente correcto, ¿ok? Y ahí cobran una importante relevancia, porque muchas veces de pronto por el afán el médico da una prescripción a otro paciente y ustedes son los que cuando leen esta prescripción corroboran que el paciente sea el mismo de la orden médica. Entonces, cuando se han cumplido todas estas herramientas, todas estas puntos, y a pesar de ello el paciente continúa con manifestaciones, con síntomas de no mejoría, se considera una falla terapéutica y ahí es donde se debe considerar un cambio de agente antimicrobiano, no antes, porque muchas veces los pacientes van a los 2 días que sigo con fiebre, que sigo con malestar, va a la droguería, va a la institución o va sencillamente o pide un domicilio a la droguería para que le cambien el antibiótico cuando definitivamente es una mala práctica. Fármaco. ¿Cómo es la definición de fármaco? Fármaco es toda sustancia que tiene un componente activo que al entrar en el organismo del ser humano genera un cambio, genera una respuesta para atacar una enfermedad, llámese un agente viral, un agente bacteriano o un agente micótico u hongo. ¿Ok?
Recordemos que debe tener un principio activo, ¿ok? Y medicamento genérico, o la denominación común internacional denominada o facilitada y definida en Ginebra de 1996 en el informe 34 de la Organización Mundial de la Salud, define como medicamento genérico aquel medicamento que tiene ese componente activo. Ese componente activo que tiene una intervención en el organismo una vez entra y genera una respuesta positiva a una enfermedad, ¿ok? Y se considera que ese medicamento genérico tiene este componente activo similar al medicamento de marca. ¿Qué significa el medicamento de marca? Aquel medicamento que tuvo una patente, que desarrolló una patente, pero que al cabo de los 10 años, para Colombia, ustedes me corregirán si para los demás países es igual, pero para Colombia, al cabo de 10 años, esa patente ya no es netamente de ese laboratorio y se puede comercializar este componente activo con la denominación de medicamento genérico. Prescripción médica. ¿Qué es la prescripción médica? Prescripción médica no es más que el acto que tiene como protagonista un médico y un paciente, donde el médico, a través de su conocimiento, a través de su profesión, establece que un paciente tiene un diagnóstico de determinada enfermedad a través de un examen clínico, de un examen semiológico, de unas herramientas diagnósticas y establece un medicamento para ello. Si ustedes se dan cuenta, hay varios componentes en esa prescripción médica. Número 1, el conocimiento del médico. Número 2, el examen del médico. Número 3, las herramientas diagnósticas. Y número 4, la prescripción de ese medicamento. Y número 5, y no por ser último, no es más importante, la entrega de esa prescripción médica a cargo de un regente de farmacia o un químico farmacéutico, para finalmente hacer la entrega de esa prescripción médica. Y si ustedes se dan cuenta, es un eslabón donde participamos un sinnúmero de protagonistas, donde finalmente quien se va a ver perjudicado o quien se va a ver beneficiado de esta, función va a ser el paciente. ¿Qué se conoce como profilaxis? Que a veces llegan los pacientes a la droguería. No, es que tengo como un malestar en la orina o que tengo como un malestar en la garganta, dame un antibiótico para que no me dé, ¿ok? Profilaxis se define como el uso de cualquier agente para evitar una enfermedad en una situación de riesgo y en una dosis menor a la que se considera o la que se utiliza como dosis terapéutica. Decir un ejemplo, dosis de nitrofurantoína para infección de vías urinarias es una tableta de 100 miligramos cada 6 horas por un tiempo no menor de 7 días. En profilaxis, la literatura y la evidencia define que la nitrofurantoína, de acuerdo a unas características del paciente, a una condición del paciente, a unos riesgos, debería considerarse una dosis de 50 miligramos por un tiempo determinado, ¿ok? Fíjense cómo la dosis de profilaxis cambia, las indicaciones cambian y aquí no es ningún tratamiento. Es sencillamente para evitar una noxia infecciosa, para evitar una complicación derivada de un procedimiento quirúrgico o para evitar una enfermedad en una situación de vulnerabilidad por un sistema de defensa del paciente. Reacción adversa al medicamento. Reacción adversa al medicamento es toda reacción que se presenta de manera secundaria a la ingesta o al uso de un medicamento, que puede y sí está relacionado con el medicamento, pero también está relacionado con el individuo, que puede facilitar esta reacción, ¿ok? Y tratamiento empírico, ¿ok? Esta definición es muy importante. Es aquel tratamiento donde el médico, el clínico, considera iniciar un tratamiento antibacteriano
en ausencia de ayudas diagnósticas específicas para determinar el agente bacteriano o el agente, en este caso, el agente microbiológico que puede ser una bacteria, pero por la condición del paciente es impajaritable que debe utilizar un tratamiento de manera oportuna y temprana para evitar un desenlace fatal, pero no exonera al clínico a solicitar exámenes diagnósticos para asimismo, cuando yo tenga el cultivo en la orina, el cultivo en la sangre, una prueba de procalcitonina que ya vamos a mirar, o unos elementos que nos oriente a pensar cuál es el germen causal para asimismo establecer un tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento empírico es aquel tratamiento que el médico formula en las primeras 24, 48 horas mientras tiene el resultado del urocultivo, del hemocultivo o de las demás herramientas diagnósticas para establecer una orientación terapéutica e iniciar con el tratamiento definitivo a la dosis adecuada, en la composición adecuada y por la vía adecuada. Por eso, y los anteriores denominaciones y a los anteriores conceptos de resistencia bacteriana, es indispensable que ustedes conozcan, y de pronto lo han escuchado, la definición de beta-lactamasas. Beta-lactamasas es la propiedad que tienen unas bacterias de producir estas enzimas que destruyen el anillo de todos los agentes antimicrobianos beta-lactámicos. ¿Cuáles son los agentes antimicrobianos beta-lactámicos? Penicilinas, aminopenicilinas, aquí está la ampicilina, la amoxicilina, ¿ok? La dicloxacilina, las cefalosporinas o los carbapenémicos. Todos estos son agentes beta-lactámicos que tienen un anillo beta-lactámico que cuando hay presencia de estas bacterias que producen beta-lactamasa, estos antibióticos no lo van a hacer ni cosquillas y sí van a producir una mayor resistencia bacteriana, ¿ok? Y hay distintas beta-lactamasas. Por eso ustedes se han dado cuenta que la penicilina tiene una muy alta resistencia. Los antibióticos como la ampicilina, la amoxicilina, tienen una muy alta resistencia en los agentes antibacterianos que utilizábamos antes, como la penicilina intramuscular. Porque hay bacterias que, como sabemos, hoy en día nosotros como seres humanos evolucionamos. Las bacterias también son seres inteligentes que tienen una sobrevida, que tienen una supervivencia y también han mutado. Y ustedes creo que ese concepto de mutación lo han visto hoy por hoy con lo que está pasando con estas variantes del COVID, como la variante Delta, que no es más que una mutación del mismo virus. Las bacterias también tienen una mutación por principio de supervivencia y dentro de esas mutaciones hay bacterias que fabrican estas beta-lactamasas. ¿Para qué? Para ser inocuas a estos agentes antibacterianos. Estos son unos datos. La Organización Mundial de la Salud considera que casi la mitad de los medicamentos, oígalo bien, la mitad de los medicamentos se prescriben de manera inapropiada y la mitad de esos medicamentos no los toman correctamente. Entonces, si se dan cuenta, tan solo un 25% de las fórmulas hoy en día a nivel mundial tienen una eficacia terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Una de cada cuatro personas toman el tratamiento correcto en la dosis correcta, en la indicación correcta. Y 3 de esas personas están expuestas ya sea a una infección o a una resistencia bacteriana a futuro que va a llevar a un aumento de la mortalidad. Esto es una cifra que nos debe alarmar a nosotros como clínicos, como regentes de farmacia, como QFs, porque vuelvo y lo digo, acá la responsabilidad es de todos. Y evidentemente, como lo mencionaba antes, la resistencia natural es un carácter constante en todas las cepas de la especie bacteriana. ¿Por qué? Por la sobrevida, por la supervivencia. Recordemos que las bacterias son seres vivos
que obviamente requieren de una supervivencia y hacen todo lo posible para disminuir esa resistencia a los agentes antimicrobianos. ¿Cuáles son las características de que un paciente pueda tener una resistencia bacteriana? Solo para nombrar algunas, ¿ok? Severidad de la enfermedad de base. ¿Qué significa eso? Pacientes que tengan alteraciones en su defensa, como cuáles? Pacientes con virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Son pacientes que tienen una alteración per se o que tienen una condición para que haya una resistencia bacteriana. Pacientes que están muy graves, ¿ok? Y son los pacientes que se encuentran en cuidado intensivo. Para todos es bien sabido y lo hemos visto que el hecho de que un paciente hoy por hoy entre a una unidad de cuidado intensivo tiene mayor riesgo de mortalidad. Muchas veces creemos que la respuesta al COVID, cuando están muy graves los pacientes, es la UCI y que muy seguramente se va a salvar. No, es todo lo contrario. El paciente que ingresa a la UCI tiene mayor riesgo de mortalidad por la resistencia o por los microorganismos que se encuentran en el ambiente, porque son microorganismos que tienen una alta resistencia bacteriana. La presencia de catéteres, cuando llegan a ustedes pacientes que son usuarios de quimioterapia, que tienen catéteres cutáneos, que tienen catéteres vasculares, que tienen catéteres en las manos, son pacientes que lastimosamente se colonizan o que son portadores de bacterias que tienen una alta resistencia. O cuando hacemos una mala prescripción los médicos, o hay que decirlo, cuando de pronto desde el regente de farmacia le dice, mire, tómese este antibiótico por 3 días, que eso le pasa, cuando la dosis o cuando el tiempo debería ser de 7 días. Cuando exponemos a estos pacientes a una dosis subóptima o a una dosis inadecuada, ¿qué hace la bacteria? Pues sencillamente aprende de esa dosis que no era la adecuada y genera una resistencia, ¿ok? O en sitios donde hay una multiresistencia, como cuáles, las cárceles, ¿ok? Los hogares geriátricos. En estos pacientes o estos pacientes ustedes deben de tener especial cuidado porque la resistencia por la comunidad, por las bacterias que hay en la comunidad es muy, muy, muy alta. Y obviamente hay que decirlo, y ustedes yo creo que en esto saben mucho más, los pacientes que se autoformulan, que se automedican, que cada vez que tienen fiebre van y se toman un antibiótico y toman antibiótico de manera frecuente, pues son pacientes que tienen mayor resistencia bacteriana. Eso es lo que yo les comentaba, casi un 40% de las personas tienen un inadecuado uso de los agentes antimicrobianos. ¿Cuál debería ser la premisa al iniciar un antibiótico? Definitivamente, primero saber si el paciente evidentemente está enfermo. Lastimosamente hay que decirlo, muchas veces el paciente se automedica sin ni siquiera estar enfermo, ¿ok? Primero entonces el paciente, y hacernos esta pregunta que es muy obvia, pero hay que hacerla, ¿el paciente tiene una indicación de antibiótico? ¿El paciente realmente está enfermo? Si está enfermo, debe ser y debe tener una valoración médica. Es indispensable que ese paciente que tenga alguna situación de enfermedad debe ser valorado por un médico. El médico hace una prescripción del medicamento, ya miramos cuál es la definición, establece una formulación de un antibiótico, ¿ok? Por el tiempo necesario, en el intervalo necesario, la ruta necesaria. Recordemos que si un paciente está críticamente enfermo, ¿ok? Debe ser de manera intrahospitalaria. Si el paciente tan pronto tolere vía oral, haya mejorado las condiciones hemodinámicas, o sea, haya mejorado la frecuencia cardíaca, haya mejorado la tensión, el paciente esté mucho más activo con el medio, pueda entablar una conversación, inmediatamente el médico pasa el antibiótico de la vena a la vía oral y se continúa muy seguramente este antibiótico en casa, y es cuando ustedes como asesores y mano derecha continúan esa prescripción, esa formulación y esa asesoría en la formulación, estableciendo que la dosis sea la adecuada, que la dosis que haya indicado el médico sea la adecuada, porque muchas veces los pacientes dicen, yo ya me siento bien, yo me siento mejor, yo no continúo con el antibiótico, y es grave error, porque sabemos, y yo lo dije antes,
que cuando hay una dosis subóptima que hace este agente microbiano, este agente antimicrobiano, esta bacteria, genera una respuesta inteligente y aumenta la resistencia y aumenta esa memoria a ese antibiótico y aumenta esa resistencia. La ruta de administración, saber que ciertos antibióticos tienen una mayor o una mejor acción por vía endovenosa o por vía parenteral que vía oral, ¿ok? Y también las enfermedades. Recordemos que los pacientes, solo por nombrar un ejemplo, cuando tienen infecciones de la próstata o prostatitis, los antibióticos tienen que generarse o tienen que darse por un tiempo no inferior entre 21 o 30 días, porque la posibilidad de que el antibiótico llegue a la próstata por vía oral es muy difícil. De ahí que tengamos que exponer a ese paciente a niveles terapéuticos de antibióticos en unos días mucho más cercanos a un mes que en un paciente con amigdalitis bacteriana. Combinación de antibióticos. Muchas veces hemos visto, no sé, ahí en Colombia hay un término que es el matrimonio, ¿ok? Que es un término coloquial, que es cuando utilizan una penicilina con una dicloxacilina o un metronidazol junto con un ibuprofeno y con un, puede ser un acetaminofén o con un antimicótico y le conocen matrimonio, ¿ok? Esto obviamente, y ustedes creo que lo han visto, no sé si en otros países lo han visto, se toman estas 3 pastas y dicen, ya con esto quedé bien. Obviamente, esto es una cadena de sucesos, una cadena de errores, porque exponemos a resistencia bacteriana, exponemos al paciente a reacciones adversas, exponemos al paciente a que tenga una lesión renal y exponemos, obviamente, a una mala prescripción, a una interacción farmacológica que pueda derivar en un suceso mortal. La combinación de antibióticos solo está indicada en pacientes que tengan, y voy a nombrar un ejemplo, condiciones de alta resistencia bacteriana, como es los pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis, ustedes se han dado cuenta que muchos de ellos tienen 3 o 4 agentes antibacterianos, y es precisamente para disminuir esa resistencia bacteriana. Los pacientes con malaria, los pacientes con VIH, si se dan cuenta, estos 3 pacientes tienen unas condiciones que hacen que tengan resistencia bacteriana, y por eso es de alguna manera la única indicación o son indicaciones muy específicas para lograr que ese paciente tenga una adecuada respuesta. Ahora bien, esto, si ustedes trabajan en instituciones clínicas o en medios hospitalarios, estas son las dosis adecuadas que los pacientes deberían tener adultos con el uso de cada antibiótico. Estas son las dosis adecuadas. Esto con el ánimo, se los presento con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de respetar esas dosis, con el ánimo de respetar el mecanismo de acción de cada uno de los agentes antibacterianos para lograr unas dosis adecuadas, para lograr unas concentraciones adecuadas del medicamento, para lograr una adecuada respuesta terapéutica al medicamento y lo más importante, para lograr que nuestro paciente, ¿ok?, salga de esa enfermedad, salga de esa situación en la que esté y esté nuevamente con su familia. Miren cómo de alguna manera, vuelvo, le digo, ustedes hacen parte fundamental en esa respuesta a ese agente antimicrobiano. Esto para, vuelvo y les digo, mencionar cuáles son las dosis adecuadas de los medicamentos en los agentes, en los medios hospitalarios. Esto es lo que de pronto más les compete a ustedes y de pronto es el día a día de ustedes. Estas son las dosis adecuadas de prescripción de los medicamentos por vía oral. Aquí vamos a encontrar todos los antibióticos que utilizamos de manera frecuente nosotros los médicos y que ustedes deben siempre entregar, siempre, y qué pena que sea tan reiterativo con ello, con una fórmula médica, con una prescripción médica. Recordemos que la prescripción médica tiene varios elementos y nosotros, digamos como regentes de farmacia, QFs, si hacemos caso omiso de ello,
estamos exponiendo a un paciente a una resistencia bacteriana, a un desenlace fatal, a interacciones farmacológicas y lastimosamente a una mala práctica que en sí se va a ver repercutido no solo en ese paciente, porque ese paciente se va a volver, y hay que decirlo, como una pandemia, que ese paciente se toma como ejemplo y va replicando esa mala información y evidentemente crece más la resistencia antimicrobiana. Yo les hablaba que hay unas resistencias naturales de las bacterias, ¿ok? Les voy a mencionar solo algunas, ¿ok? Las más representativas y las bacterias que más frecuentemente nos vemos enfrentados, tanto ustedes como QFs, como regentes de farmacia, como empleados que dispensan medicamentos. Estas son las bacterias que más frecuentemente se ven en nuestro medio en Latinoamérica, ¿ok? El Haemophilus influenza tiene una resistencia natural, ya hoy por hoy, mírenlo bien, a la eritromicina. Muchas veces decíamos, miren, está con tos, está con fiebre, muy seguramente de pronto es que le tiene una bronquitis, eso es por una influenza o le dio la influenza, entonces tome esta eritromicina, ¿ok? Tome esta claritromicina. Miren cómo ya la Haemophilus influenza tiene una resistencia natural, que significa que ya este microorganismo, la Haemophilus influenza, ha adquirido la capacidad para ser inmune de alguna manera a la eritromicina, ¿ok? Y también a la clindamicina. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces ya sabíamos que tenía una resistencia a las penicilinas y estábamos dando clindamicina a estos pacientes. Por eso, de alguna manera, se ha aumentado esa resistencia de este microorganismo a estos dos fármacos que eran excelentes a esta bacteria. El estafilococo también tiene una resistencia, ¿ok? Y se ha aumentado esta resistencia. Aquí están los enterococos, y estos enterococos, que son los que están relacionados con enfermedades diarreicas, han incrementado, porque creo que en enfermedad diarreica sí hay un sobreuso de los agentes antimicrobianos, hay un aumento en la automedicación, porque los pacientes creen que tienen diarrea y fiebre e inmediatamente voy a que me den una ampicilina, una moxacilina, una cefalexina, ¿ok? Y van y la compran. Esto es responsabilidad de todos. Qué pena que sea tan insistente, pero estas resistencias naturales de estas bacterias han sido una responsabilidad de nosotros. Esto, de alguna manera, también lo que estamos viendo, miren cómo la salmonela, que es también un agente que hemos visto protagonista en las enfermedades diarreicas, cómo la salmonela tiene ya resistencia inclusive a aminoglucósidos. Recordemos que los aminoglucósidos son los aminoglucósidos de la gentamicina o la amicacina. Antibióticos que eran muy buenos en sepsis. Sepsis, recordemos que el término de sepsis es aquel paciente que tiene una infección muy grave por bacterias gram negativas, en este caso como salmonela, ¿ok? Pero que lastimosamente ya tienen una resistencia por el sobreuso de estos medicamentos. Ahora bien, hay hoy por hoy una bacteria que le tenemos miedo nosotros como médicos, y es el Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. ¿Qué significa esto? El Staphylococcus aureus es aquella bacteria que tenemos en la piel. Recordemos que en la piel tenemos unas bacterias que nos defienden de los hongos, y de pronto ustedes lo han visto, como muchas veces pacientes van a la droguería, no, es que tengo un hongo, entonces es para que usted me dé algo para los hongos. Esto no es más que es cuando se ha perdido ese mecanismo de barrera, cuando esta Staphylococcus aureus lastimosamente no ha tenido una buena función, y este Staphylococcus aureus lastimosamente por el uso indiscriminado de los antibióticos ha adquirido una resistencia, y este Staphylococcus aureus es hoy por hoy uno de los principales agentes bacterianos que se relaciona con endocarditis, con sepsis o con infecciones muy, muy graves
en el ámbito hospitalario. ¿En quiénes podemos de alguna manera establecer cuáles son los pacientes que tienen estafilococo aureus meticilio resistente? Los pacientes que tienen traumas a repetición, los que, digamos, se cortan frecuentemente la barba, ¿ok? Los que tienen tatuajes, los que usan drogas por vía endovenosa, los pacientes que están, yo la mencionaba, los pacientes que están en sitios donde hay una comunidad en hacinamiento, como en el encarcelamiento, hogares geriátricos. Cuando, y esto sí es para todos, cuando, digamos, después de jugar, compartimos la toalla. Recordemos que las toallas son de uso personal y en las toallas van cualquier cantidad de bacterias que son específicas de nosotros, pero que cuando la compartimos, esta bacteria llega a un organismo que es nuevo y en vez de ser una bacteria protectora, inmediatamente se convierte en un agente infeccioso que genera una infección por Staphylococcus aureus meticilio resistente. O personas que sabemos que digamos que tienen, que presentan acá nada abscesos, que presentan acá nada forúnculos y compartimos con ellos, son personas que muy seguramente tienen el Staphylococcus aureus meticilio resistente y son hoy por hoy una situación o una población en riesgo de enfermedades muy graves. Aquí voy a hablar de situaciones del día a día, infecciones bacterianas muy frecuentes como las infecciones de vías urinarias. No se recomienda tratamiento empírico. Nosotros muchas veces hace unos años les dábamos, no, tómese una norfloxacina, una tableta cada 12 horas por 3 días. Ya no se recomienda eso, ya no se recomienda eso. Es indispensable acudir al médico, es indispensable que esa paciente acuda al médico y de acuerdo al territorio donde esté, llámese Perú, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese México, establecer cuál es la mejor alternativa terapéutica para esa germen, porque hoy por hoy, hay una resistencia en las infecciones de vías urinarias a ciertos medicamentos. Cuando hay infecciones de la piel, estos serían los medicamentos que uno podría considerar, ¿ok? Como uso de las entidades que generan la celulitis, la erisipela, y siempre ustedes considerando que el paciente entregue una fórmula médica y que no se automedique. Cuando alguien está expuesto a una mordedura de perro, o una mordedura de gato, o una mordedura de, no sé, rata, ¿ok? Que muchas veces van donde la droguería, ellos se hacen una medio curación y van a la droguería. Sí o sí debe tener una evaluación médica. ¿Por qué? Por el riesgo de infección de tejidos blandos profunda, ¿ok? Por eso, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de medicamentos tiene un compuesto como el clavulónico, ¿ok? Que es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Por qué? Porque la mordedura de cualquier índole, son bacterias que son altamente resistentes y que se relacionan con infección de tejidos blandos, que puede terminar en necrosis de la piel. Por eso ustedes tienen que obligar a los pacientes a que consulte un médico y sea valorado por un médico por el riesgo de infección profunda de la piel que termina en necrosis y termina en amputación. La enfermedad diarreica aguda, ya lo mencionaba, no es sinónimo de antibiótico. Así esté con sangre, ese paciente no es sinónimo de que tenga que darle antibiótico. El paciente con diarrea, con sangre, es indispensable que vaya al médico, ¿ok? Y que sea valorado por un médico, ¿ok? Y lo otro, cuando el paciente, uno como médico, le prescriba un agente antibacteriano, un antibiótico, la persona que convive con él no necesariamente tiene que tomarse el mismo medicamento. No debe de realizarse ni una profilaxis ni un tratamiento terapéutico a quienes conviven con esa persona que tiene una enfermedad diarreica. Si esas personas tienen una enfermedad diarreica, pues debe consultar al médico y el médico, a través de una evaluación, de unas herramientas diagnósticas, es el profesional idóneo para prescribir un agente antibacteriano si lo requiere. Estos son las dosis de medicamentos en presencia de infección bacteriana respiratoria, ¿ok?
Recordar que en niños, evidentemente, son los más expuestos a resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque su capacidad de respuesta, su sistema de defensa, no es el mismo del adulto. Y ahí sí, en los niños, sí o sí, no quiere decir que los adultos, pero en los niños es casi obligatorio que ante cualquier noxa infecciosa debe tener una evaluación por el médico. Primero, por el mayor riesgo de resistencia bacteriana y porque los antibióticos es de acuerdo, y la dosis es de acuerdo al peso, y puede ser en gramos por kilo o en miligramos por kilo. Por eso, sí o sí, el paciente pediátrico debe tener una evaluación por un médico. Estas son las dosis de los antibióticos más prescritos en la población pediátrica para que ustedes tengan de alguna manera una idea de que fíjese cómo siempre los antibióticos en los niños es por kilogramo de peso. Esto es lo que yo tenía por contarles, son las 8:25 en mi reloj, para dar cumplimiento al espacio de preguntas y de comentarios. Mil gracias. Doctor, muchas gracias. De verdad, fantástica su ponencia. Mil gracias. Les quiero contar que tenemos un montón de preguntas, así que si te parece bien, vamos a comenzar con algunas de ellas que me han parecido extremadamente interesantes. Claro que sí. Ustedes me disculpan, yo no tomé los nombres de las personas que hicieron las preguntas, pero tengo las preguntas, así que vamos a empezar por algunas de ellas que me parecieron, de verdad, todas fantásticas. Una pregunta que me pareció muy interesante es, ¿por qué el COVID-19 siendo un virus, digamos lo que nuestros invitados ven, es que cuando el paciente es diagnosticado con COVID-19 le formulan una citromicina? Y la pregunta es si el salir positivo es un sinónimo de una infección bacteriana. Muy bien, entonces, primero voy a agradecer a todos esos mensajes que estoy viendo en la pantalla de excelente presentación y todo. La presentación es excelente en la medida que el público participa y en la medida que el público estuvo muy atento. Entonces, esto para darles las gracias es a ustedes. Para responder la pregunta, y agradezco a la persona que me hizo la pregunta porque esto lo vemos hoy en todo lado. Primero, la citromicina es un agente antimicrobiano, o sea, es un antibiótico. Antibiótico hace referencia a un agente antimicrobiano que es para eliminar bacterias, ¿ok? El COVID es una enfermedad de causa viral, ¿ok? El virus es SARS-CoV-2. Cuando a usted le sale una prueba positiva, quiere decir que usted tiene en ese momento el virus, ¿ok? ¿Listo? Y que la citromicina no tiene ninguna indicación en ese paciente, ¿ok? A menos de que tuviera una sobreinfección bacteriana, y eso debe ser evaluado en una institución clínica. Ni siquiera un médico en consulta externa le va a prescribir un antibiótico. Eso es en una institución clínica porque es una complicación del COVID, ¿ok? Entonces, acitromicina y COVID, no, definitivamente no. Es más, el paciente con acitromicina y COVID tiene mayor riesgo de una arritmia cardíaca. Usted está exponiendo a ese paciente a una arritmia cardíaca y le suma una complicación de que de por sí el paciente ya tiene COVID y usted aumenta el riesgo de mortalidad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, muchas gracias. Sí, tengo muchas más. Un segundo, por favor. Doctor, una pregunta. Es que no se entendió o no entendimos muy bien el término de concentración inhibitoria mínima. Ah, muy bien. Listo. ¿Qué significa? Cuando de pronto a nosotros los médicos vemos en un cultivo de orina, ¿ok? Sale, en el cultivo de orina, de pronto el más conocido, sale Escherichia coli, que es una bacteria que está relacionada con infección de vías urinarias. Sale E. coli, sale todos los antibióticos que pueden matar esa bacteria, que pueden eliminar esa bacteria. Y ahí sale CMI o concentración mínima inhibitoria. ¿Qué significa? Que a esa concentración elimina la bacteria. Entonces,
esa concentración que sale ahí, nos lo dan en números. Por decir un ejemplo, penicilina 8, ciprofloxacina 2, gentamicina 1. ¿Qué significa? Por dar un ejemplo, que con tan solo una parte de gentamicina se elimina toda la bacteria. Con ciprofloxacina, con 8 sustancias, con 8 partes de ciprofloxacina, se elimina la bacteria. Y para cefalexina, que con 16 partes de cefalexina se elimina la bacteria. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente vamos a escoger el antibiótico que a una menor dosis o una menor concentración elimina la bacteria. Por eso, la necesidad de establecer, yo lo decía antes, la dosis efectiva. La dosis efectiva es cuando nosotros los médicos establecemos herramientas diagnósticas, llámase un urocultivo o un hemocultivo, donde miramos la bacteria, establecemos el agente antibacteriano y damos un tratamiento específico y damos un tratamiento racional. Fíjense que nosotros no consideramos un antibiótico de amplio espectro, que muchas veces, y ustedes como químicos lo saben, no, démosle amoxicilina porque se le sirve a todo. No, no es la idea. Nosotros como clínicos escogemos herramientas diagnósticas para establecer el mejor tratamiento específico para esa enfermedad. Mil gracias, doctor. Otra pregunta también muy interesante. ¿El uso inadecuado de antibióticos puede llegar a generar cambios genéticos y farmacoresistencia? Sí. Hoy por hoy, mire, cuando uno prescribe cualquier antibiótico, el antibiótico va y ataca las bacterias sensibles, pero hay unas bacterias que por su evolución generan una memoria, y cuando el antibiótico llega, por decir un ejemplo, y que perdonarán lo expresivo que voy a hacer. Ah, no, este ya lo conozco, este se mata de esta manera, ¿ok? Entonces, al generar una memoria, esta bacteria ya le dice a las otras, venga, este se mata así, uno se esconde así, y si nos lo vuelve a dar, toca eliminarlo por esta manera. Entonces, a medida que usted está expuesto a un agente antimicrobiano, las bacterias hacen inteligencia y saben cómo de alguna manera atacarlo. Un ejemplo más, cuando de alguna manera usted llega tarde a la casa, créame que la señora ya sabe por qué llegó tarde. Crean una memoria, ¿ok? Entonces no hay manera de que usted burle eso, ¿ok? Muy bien, doctor, me quedó clarísimo. Yo creo que a mi esposo también. Yo creo que a mi esposo también. Muy bien. Una pregunta también muy interesante y es, ¿considera usted que las infecciones bacterianas pueden llegar a ser las próximas pandemias y causas de muerte en décadas futuras? Una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, hace 2 años decían, y por eso se ha creado tanto misticismo, hace 2 años decían que la próxima guerra mundial iba a ser a través de un agente microbiológico, específicamente un virus. Y hoy, ¿qué tenemos? Un agente viral que ha causado una gran pandemia. ¿Ok? Ahora, la pregunta es si las bacterias. Creo que lastimosamente vamos para allá. ¿Por qué? Porque son cada vez más el arsenal terapéutico que lastimosamente no tenemos, y las bacterias van evolucionando y lastimosamente los agentes antimicrobianos que tenemos hoy por hoy se nos están escaseando y no tenemos una buena respuesta terapéutica. Por eso yo hoy aplaudo a Genfar, los aplaudo a ustedes y aplaudo a ustedes químicos farmacéuticos, aplaudo a ustedes regentes de farmacia, que evitemos esa guerra, evitemos ese futuro sombrío que tenemos hoy para hacer un adecuado uso de los agentes antimicrobianos, disminuir la resistencia bacteriana y que obviamente estas bacterias que a futuro vamos a tener se eliminen con los antibióticos que tenemos hoy en día. Perfecto, doctor. Doctor, y una pregunta también muy interesante porque creo que hemos visto esto en las noticias en varios momentos y es, ¿qué es una bacteria multiresistente?
bacteria multiresistente. Es un muy buena pregunta. Tal vez no lo mencioné. Bacteria multiresistente es aquella bacteria que sabíamos que era susceptible o sensible a antibióticos, que está generando una resistencia. Por decir, la E. coli. La E. coli, que es una bacteria muy frecuente en infecciones urinarias, que antes era sensible a penicilinas. Hoy por hoy está haciendo una resistencia a todas estas penicilinas, y que entonces uno le coloca un aminoglucósido y también es resistente. ¿Qué quiere decir esto? Bacterias multiresistentes es bacterias que son resistentes a uno o más fármacos o más antimicrobianos que antes eran sensibles. Perfecto, doctor. Creo que hay una pregunta que también me llama mucho la atención porque hay muchas teorías al respecto y es si en algún momento los probióticos pueden reemplazar a los antibióticos. Recordemos que los probióticos son unos elementos para mejorar la microbiota del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos tenemos unas bacterias que nos defienden. Tenemos el estafilococo aureus, que está en la piel. Tenemos el enterococo, que está en el sistema digestivo, ¿ok? Pero que cuando se altera ese mecanismo, se altera esa flora normal, pues estas bacterias pasan a ser elementos no de protección, sino elementos de agresión. Los probióticos lo que hacen es mantener este equilibrio de estas bacterias protectoras, ¿ok? Por ende, no van a futuro no van a reemplazar de alguna manera los agentes antimicrobianos, ¿ok? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Yo sé que frente a COVID hay muchísimas preguntas porque, claro, todos nuestros expertos en las farmacias, digamos, se enfrentan todos los días a situaciones en las cuales el paciente llega y los médicos continúan prescribiendo acitromicina o continúan prescribiendo otros medicamentos que en realidad no han mostrado un beneficio frente al COVID. Y claro, genera muchísima preocupación, pero también entendemos que esto significa que aún nos falta educar mucho más a los médicos también sobre este tema. De acuerdo, de acuerdo. Esto no es una responsabilidad no solo de los regentes, no de los jueces, es una responsabilidad de todos. Sabemos que lastimosamente en zonas donde no se tiene una información adecuada, donde no hay las herramientas para tener una buena información, se está prescribiendo macrólidos, se está prescribiendo ivermectina, y es hoy por hoy una mala práctica. No quiero adelantarme porque tengo entendido que ustedes en un próximo evento van a hablar de COVID y de medicamentos, si no estoy mal, ¿cierto, Carlos? Sí, así es. Entonces, no quiero adelantarme, pero hoy por hoy, ivermectina, macrólidos, acitromicina no tiene ninguna evidencia en el manejo de COVID. Perfecto, doctor. Bueno, doctor Gaitán, de verdad creo que ha sido una noche muy interesante. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema. Le agradecemos inmensamente a usted, a todo el equipo de Sanofi, a todos nuestros asistentes. Ha sido una noche fantástica, 950 personas conectadas, así que mil y mil gracias a todos por estar con nosotros. Hemos aprendido todos muchísimo. Carlitos y doctor, mil gracias. Yo quiero darles un aplauso a la audiencia y a ustedes como grupo logístico, porque miren, yo doy muchas charlas, estoy dando una charla mensualmente, semanalmente, estoy dando demasiadas, pero me doy cuenta que los más comprometidos con la educación son los QFs y los regentes. Una charla con 950 personas habla del compromiso que ustedes tienen para con sus pacientes. Por eso el aplauso es para ustedes y de verdad que mil y mil gracias por este espacio. Gracias a usted, doctor. Entonces, quiero darles unas pequeñas últimas recomendaciones que al inicio nos estaban mencionando. Espérenme un segundo que yo les comparto mi pantalla.
de la audiencia nos estaban diciendo que querían que les ponga de nuevo cuáles son los siguientes temas que tenemos para las siguientes ponencias y, bueno, o charlas, ¿no? Recuerden que nuestra próxima conferencia va a ser el siguiente jueves a la misma hora, donde hablaremos también sobre recomendaciones de sospecha de pacientes COVID-19 y la automedicación en pandemia. Entonces, si pueden tomarle ahorita un screenshot o una foto a su pantalla para que lo tengan a la mano, y a través de nuestro equipo de fuerza de venta van a recibir la invitación y también vía email. Entonces, les dejo unos segundos más para que puedan tomarle foto. Y decirles que en agosto tenemos 4 temas adicionales a la conferencia del día de hoy. El 17 de agosto también hablaremos sobre protocolos de bioseguridad en los servicios farmacéuticos. Y el 19 de agosto y el 26 de agosto hablaremos de los efectos de las cuarentenas o de la pandemia en general en la salud mental. Y por último, riesgos en la salud mental de abandono de medicamentos durante la pandemia, ¿no? Y antes de terminar, yo les quiero decir que por favor nos pueden ayudar con su opinión. Su opinión para nosotros es muy importante para seguir mejorando. A través del chat, el equipo les está compartiendo el link, o si pueden escanear a través de su celular, los que no estén con computadora, este código QR y que los llevará al link. Igual al final de la conferencia, saliendo, también les llegará el link para que puedan respondernos nuestra encuesta. Y sin más que decir, en verdad agradecerles a todos ustedes. En verdad es bonito tener más de 900 personas, y a ti, Alexandra, al doctor Julián, y a todos en general desde el lado de Genfar. Estamos muy agradecidos de tenerlos el día de hoy, y ya nos veremos para el siguiente jueves con nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Saludo. Feliz noche. Feliz noche Buenas a todos. noches, gracias. Un abrazo.